Grabar. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones en Contexto. Hoy tengo el placer de conversar con Gilberto Napoleón Rodríguez Rivera, quien nació en Saltillo, Coahuila, es profesor egresado de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y cuenta con estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Universitario de Ciencias Humanas del Claustro de Sor Juana. Nuestro invitado es biógrafo de Irineo Paz, abuelo de nuestro premio Nobel Octavio Paz, y biógrafo de Ignacio Manuel Altamirano, de cuyo libro Los silencios del coronel Altamirano vamos a conversar hoy. Y antes de iniciar, permítame compartirles que también nuestro invitado ha publicado diversos libros de poesía y ha colaborado con artículos de periódicos como La Jornada y en revistas como Proceso y la revista París México, entre otros. Don Napoleón Rodríguez, gracias por haber aceptado esta entrevista, esta conversación. Y pues como el tiempo corre muy rápido, le quiero hacer la primera pregunta que tengo interés. Muchas ¿Qué? gracias a usted, muchas gracias a usted que me da esta oportunidad de expresarme para explicar mi obra. Gracias. La primera es, ¿qué lo motivó a escribir esta obra que es inédita de Los silencios del coronel Altamirano? ¿Nos podría contar qué lo llevó a escribir esta magnífica obra? Pues es muy importante el motivo que me dio por escribirlo, porque veo que Altamirano tiene un gran legado, no solamente en el aspecto literario, sino en el aspecto de la judicatura, en el aspecto de la docencia, y él en realidad se destaca por su extensa obra. Muchos de sus libros han sido publicados en la actualidad, o sea, es un autor que cobra actualidad. Novelas, por ejemplo, La Navidad de las Montañas, Clemencia, Antonia, y todos esos libros que actualmente están rezagados, por ejemplo, eh, Historias y Leyendas, sus revistas literarias, y otros aspectos en el aspecto literario. Es su libro Rimas, que no ha sido republicado, pero que es una magnífica oportunidad para conocer esta obra. Díganos, no nos diga todo para que el público interesado pueda adquirirlo, pero ¿qué podemos encontrar en esta obra de Los silencios del coronel Altamirano, de su autoría? ¿Qué, qué podemos encontrar ahí en respecto a la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano? Bueno, esta obra para mí es muy importante porque se agrega a la gran bibliografía que hay sobre el autor. Es necesario recordar que es muy amplia la bibliografía de él. Se han publicado más de 23 libros que recoge la historiadora francesa Nicole Quirón y otros biógrafos como Vicente Fuentes Díaz, que es el único que ha escrito una biografía de él. Juan R. Campuzano, sus apuntes sobre Altamirano, y otros que están desconocidos. Pero es importante explicar este libro porque me dediqué a ver algunos aspectos que no han sido explorados por los anteriores biógrafos. Y entonces me fui a buscar en fuentes como entrevistas a autoridades literarias, al cronista de la ciudad de Tisla, Melchor García Reynoso, y a otros que han conocido la obra de Altamirano.
Don Napoleón Rodríguez, yo lo he leído en artículos que publicó en La Jornada y Proceso, y siempre he tenido esta inquietud de preguntarle, ¿cuál es el legado de Ignacio Manuel Altamirano en el ámbito educativo? ¿Cuál es su legado, Es en su muy opinión? amplio el legado. Podemos resumir lo que el principal legado de él es en el aspecto literario, ya lo he dicho en sus obras literarias. Y otro aspecto literario es la judicatura. Él llega a ser presidente de la Suprema Corte de la Nación y fue un abogado postulante. Hay que recordar que Altamirano va por esos pueblos de Guerrero en la defensa de muchos litigios de origen agrario. Él inclusive es asesor en la redacción del testamento, su protector, que fue don Juan Álvarez, en la hacienda La Providencia, donde residía Altamirano. Pero para mí, como profesor, lo más importante es su obra didáctica. Fue profesor en la Preparatoria Nacional, fundador de la Escuela Nacional de Maestros, y pugnó porque el profesor en los actuales momentos es necesario recalcar que fue Altamirano el primero que le dio la importancia al maestro de primaria para profesionalizar su actividad y fue el primero que pugnó también porque el maestro tuviera un horario y una paga, un salario eh, justo. Y el, también es necesario recalcar que Altamirano pugna para que el maestro eh, sea un hombre que lea. Y entonces su obra literaria, su obra pedagógica es precisamente actualizar a los profesores en servicio para que mejoren su actividad profesional. Don Napoleón Rodríguez, ¿considera usted que Ignacio Manuel Altamirano ha sido reconocido en todas las repercusiones que ha tenido o falta aún todavía porque los del magisterio y las autoridades reconozcan todas las improntas que tuvo Altamirano en el ámbito educativo y en el servicio exterior o en la vida cultural de México? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que sí es necesario que actualmente nuevamente se reediten sus obras, pero Altamirano ha sido muy reconocido. Su nombre figura en letras de oro en la Cámara de Diputados. La Universidad Nacional de México en 1834, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento, empezó a publicar sus obras. Y posteriormente, eh, eh, la- las obras, los libros fundamentales de él, El Zarco, La Navidad de las Montañas, Antonia y muchas obritas de carácter costumbrista y romanticista. Él, él es un estudioso del romanticismo alemán en los cuentos de Hoffmann. Y lo mismo en la literatura inglesa, para escribir los cuentos de Navidad y la Navidad de las Montañas. Su obra fue publicada con el nombre de Cuentos de Invierno. Así se ha publicado. A finales del siglo XIX empiezan a publicarse las obras de Altamirano y actualmente el Zarco, que fue una obra póstuma, y La Navidad de las Montañas ha sido reeditada por Porrúa y otras editoriales de gran prestigio. Así que Altamirano en la actualidad es figura obligada, es lectura obligada para estudiantes, para que ellos se renueven su quehacer literario y estén actualizados en las corrientes literarias que desde el siglo pasado
propugnó Altamirano por darle a conocer en su obra. Y además creo que con esta nueva obra que está usted poniendo al público, Los silencios del coronel Altamirano, que está bellamente ilustrada y tiene algunas anécdotas de la vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano. Espero que el público interesado pueda ampliar el conocimiento sobre la vida de este importante personaje en la vida cultural, educativa y política del país. Antes de despedirnos, don Napoleón Rodríguez, ¿le gustaría darnos alguna reflexión sobre este personaje histórico? Algo que los docentes del país puedan llevarse como reflexión. Bueno, mi reflexión final es que finalmente las actuales autoridades del país le han dado la importancia que Altamirano propugnó para que el maestro fuese un representante digno, no solo de su actividad, sino en la vida misma, y que el maestro tuviera el respeto que se merece por todo el beneficio que ha dado a la nación. Porque si no fuera por los maestros, esta nación no alcanzaría los niveles de cultura nacional que hoy disfrutamos. Pues muchas gracias por su tiempo, don Napoleón Rodríguez. En verdad, vamos a leer con mucho detenimiento esta obra, Los silencios del coronel Altamirano, de su autoría. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y en verdad fue un placer haber conversado brevemente con don Napoleón Rodríguez, biógrafo de Irineo Paz, abuelo de nuestro premio Nobel Octavio Paz, biógrafo de Ignacio Manuel Altamirano, un investigador histórico de personajes y sobre todo escritor de poesía y un gran docente que seguramente el magisterio extraña. Gracias, don Napoleón Rodríguez, por su Muchas tiempo y gracias, muchas gracias. muchas gracias. Estoy muy contento con esta oportunidad que me ha dado usted, doctor Andrade. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.